interesante. Tengo una pregunta acá. ¿Existe un pensamiento que es americano y es compartido por todo el continente? O sea, ¿de qué manera podés unificar distintas visiones? Vos estabas diciendo que hablé un poco de Buenos Aires, pero Buenos Aires o las ciudades más cosmopolitas de las grandes ciudades de América, quizás parecieran los países más grandes que son varios países en uno. No sé si existe un pensamiento único. Y dentro de la categoría también de este pensamiento situado, es situado en América, situado en Buenos Aires, situado en una ciudad, en el campo. ¿Hasta dónde podés reducir el lugar desde donde vos analizás la realidad o la ves? Bueno, esto del situarse tiene que ver también con esto que decía del estar. En principio, tengo que decir que Kush trabaja, inclusive es una antropología filosófica porque trabaja mucho sobre la cultura. Él va a decir que él piensa y tiene una concepción de cultura como una entidad que uno lo puede observar desde la forma en la cual las personas se suenan las narices hasta cómo resuelven o piensan la economía. Entonces esto de situado uno lo puede pensar de varias maneras. Kush no va a decir que hay una sola América, y bueno, desde mi lugar tampoco te podría decir bueno, que es algo homogéneo. De hecho, inclusive una comunidad no es un ente homogéneo tampoco, no es algo homogéneo, sino que hay un montón de aspectos que uno puede mirar. Quizás a lo que se refiere esto del pensamiento situado tiene que ver con que él piensa la cultura como una forma de habitar el espacio. Entonces él va a decir que incluso podemos hablar de geocultura. Entonces que en esa acción, en ese acto en el cual el hombre no es en contra de las fuerzas de la naturaleza, que eso lo va a diferenciar respecto de Occidente, y él va a hablar bastante de qué es lo que hace Occidente respecto de la naturaleza o cómo concibe la naturaleza, pero él va a decir que bueno, que en ese vínculo con la naturaleza hay un vínculo con el espacio que se habita, y esto de estar situado tiene que ver con que es una geocultura porque esos modos en los cuales los seres humanos estamos hacen también al vínculo con el suelo y entre las personas. Entonces él va a pensar todo esto como en una interrelación constante. Podríamos pensar, si se quieren, en distintos niveles en los cuales esto se ve plasmado, ¿no? Y nos situamos y habitamos el suelo. Sí, en el norte de nuestro país, como en Bolivia y en Perú, el significado que tiene, por ejemplo, la Pachamama. No hay persona que no brinde y luego tire un chorrito de vino, ponerle a la tierra para ofrecerle primero. Perdón. Pero en lo que decíamos, para ir relacionando todos los temas que fuimos tocando, cuando hablamos del estar, de la tierra, cuando hablábamos de cultura y de antropología, a mí me pasó de ver, de poder recorrer Bolivia y de recorrer Perú, cómo, a mi entender, la cultura dominante de Occidente también incide en lo que es el pensamiento, la forma de pensar de la cultura americana. Vos estás, por ejemplo, en Buenos Aires, tenés una cultura... O sea, lo que dejó para mí la cultura europea fue mucho más aceptado en alguna forma de ser, por ejemplo, lo que decíamos. Y vos lo ves en Bolivia, y lo que generó la cultura europea fue generar en Bolivia, para mí, un rechazo constante. Porque si yo lo veo, acá se quedaron a formar cultura, y en Bolivia lo que sucedió, que tiene que ver con lo que decíamos también de la tierra, fue la extracción de todo el oro y de la plata, y que se haya vivido no como algo donde se han quedado a permanecer y a vivir, por llamarlo de alguna manera, sino que se han expropiado y han robado y han ultrajado todos los, por ejemplo, el Cerro Rico en Potosí. Entonces, como que la cultura es mucho más cercana, sí, en ese caso, a lo que decíamos de América. Sí. Como para hablar del tema tierra, el tema cultura, el tema, todo lo que íbamos mencionando. Esas son una de las, yo porque vi extrema diferencia entre lo que fue el norte argentino con Bolivia. Bueno, quizás esto que decíamos del ser y del estar nos permite también pensar estas cuestiones. ¿Cómo se da esta relación entre el ser y el estar en estos lugares que vos estás mencionando? Para agregar algo, él, por ejemplo, en relación al ser, a esto del ser, va a hablar del ser alguien y cómo se juega
ser alguien quizás en relación a esta idea de la civilización versus la barbarie. Entonces él, cuando habla del estar o de la América profunda, va a hablar también de esta dimensión de la barbarie, que quizás no busca o no está anclada en este ser alguien que está ligado también a la idea de progreso. ¿Sí? Sí, es totalmente distinta la idea de progreso. Exacto, allá. y entonces a eso se contrapone el estar, que en algunas partes se le habla de el mero estar, o del estar no más. Quizás quienes conocen Bolivia, quienes conocen el norte argentino, quizás pueden comprender, ¿no?, de un poco de qué se trata esto. Antes decía en el corte que podía hacer alguna referencia a algún tema de economía, ya que esta sección es de economía, que puede ayudarnos a ver estas dimensiones. Es una anécdota que yo viví cuando estaba en Bolivia. Resulta que había un español que yo había conocido en el viaje y en un momento él estaba muy enojado. Porque un amigo de él, también español, había ido a uno de los puestos, a alguna de las ferias en Bolivia. Estábamos en La Paz. Oh, el Alto de La Paz. Sí, no estábamos en el Alto en ese momento, pero algo que había pasado en La Paz, ¿no?, en una feria. Resulta que el español va y le pregunta al vendedor a cuánto estaba la bolsa de maní. El vendedor le dice algo así como 2 bolivianos. Entonces el español le contesta, bueno, se los compro todos. Y el boliviano le contesta, no se los puedo vender todos. ¿Cómo que no? No, pues yo los quiero comprar todos, ¿cuánto es? No, bueno, se las compra todas. No se los puedo vender todos. Que sí que no, hasta que el boliviano le dice, no se los puedo vender todos, porque ¿qué voy a hacer en el resto del día? Yo creo que esto de la dimensión del estar, ¿sí?, puede quizás, por un lado me parece ayudarnos a pensar en esto de la economía, que muchas veces lo pensamos como, bueno, una búsqueda de esto del ser alguien es siempre de otra cosa. Rodolfo Kusch va a hablar de que en Occidente se arma un patio de los objetos que surge como una supuesta solución a los problemas, digamos, del hombre. Bueno, desde otros autores lo podemos llamar de otras formas también, ¿no? Pero él va a decir entonces, bueno, ¿por qué surgen algunas dificultades? Él, por ejemplo, se mete con por qué había un abuelo que en el norte no quería aceptar una bomba hidráulica que le estaban ofreciendo, por más que le decían todas las ventajas que podía tener esta bomba hidráulica, ¿no? Entonces él habla del tema del desarrollo, habla del tema del progreso a partir de esta anécdota, y entonces se pone a pensar en cuestiones económicas. Rodolfo Kusch lo que trae justamente es esta visión desde la cultura y cuál podría ser ahí, ¿no? Si se trata de una solución en los términos de Occidente, ¿sí?, o si se trata quizás de otra cosa, la problemática. Bueno, Rodolfo Kusch va a hablar de varias cuestiones, va a hablar de la salvación, que es distinto a la solución, pero creo que se mete con algunas cosas que me parece que son una pregunta, y no solamente en el norte, quizás también en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, el tema, por ejemplo, ¿no?, cuando hablábamos de este tipo de cultura, el tema es cuando me parece se cruzan las dos esferas, ¿no? O sea, la cultura propia, autóctona, y lo que es la esfera económica, la esfera occidental. Y creo que el contraste ahí es súper notable, porque entras inevitablemente en la discusión, por ejemplo, yo comprendo lo del estar, pero yo no podía comprender que la gente pueda viajar como se viaja en Bolivia, por ejemplo. Por más de que yo tuve miles de discusiones que me decían, no, pero a mí me interesa nada más moverme de acá para allá. Ok, sí, está perfecto que a vos te interese, pero en un tiro estás viajando como si fueran cajas. Entonces, ¿hasta dónde es, en cuanto entra en contacto, hasta dónde es una visión mía de estar acostumbrado a viajar bien por otra cultura occidental, y hasta dónde en realidad es, ¿cómo llamarlo?, una falta de respeto hacia la gente, desde el mismo gobierno? Porque digo, a ver, estamos trayendo otra vez a colación a Bolivia. Bolivia, quieras o no, está dentro de un mapa occidental en el cual está todo el tiempo en relación. Y las políticas, yo entiendo que las políticas van miran hacia otro lado.
Pero a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho en lo que tiene que ver con los viajes en sí, en el transporte. Quizás es interesante, no sé si para responder específicamente a lo que vos traés, me parece que nosotros podríamos hacer un debate muy largo, pero en definitiva se va a tratar de lo que sea para esas personas. Y quizás inclusive se trata de ver, bueno, en qué medida el Estado puede partir o, digamos, o hacer un trabajo, pero que parta también de la concepción, digamos, de las personas que vos traés. Quizás me parece que, bueno, la pregunta es, bueno, ¿a qué llamamos mapa occidental? Desde ya que no se puede negar la incidencia de un montón de procesos, ¿sí?, de colonización, bueno, después todo lo relativo a la globalización, etcétera, donde, bueno, me parece que, y de hecho está bueno que hablemos de esto porque muchas veces se lo vincula a Kush con meramente una idea indigenista y como si fuera de volver al pasado, o también se ha dicho o se dice que hay un esencialismo. Y a mí me parece que si fuera esencialista, sería medio contradictorio porque él justamente lo que cuestiona es esto de la esencia, pensar a partir del ser. Él quizás lo que trae, me parece, es en la dimensión del estar, me parece que hay posibilidades para pensar los vínculos, las políticas y un montón de otras cosas desde otros lugares, que quizás son impensados hasta ahora, o que quizás no son los que quizás también por una cuestión cultural no nos damos la posibilidad de dar lugar. Pero bueno. Sí, licenciado. Sí, es interesante lo que dice porque desde formación de economista y ella en la maestría a veces nos lo hace sentir, nosotros tenemos una visión de desarrollo que es muy progresista, que siempre se avanza hacia adelante y el progreso es un progreso más vinculado con lo material y a veces se olvida del vínculo con la tierra. Por eso es interesante, hace poco estaba viendo una conferencia de Zaffaroni donde presentaba su libro de la Pachamama y hablaba de la necesidad a partir de las constituciones de Bolivia, donde aparece la figura de la tierra como una figura también legal, de qué manera se puede cuidar la tierra y de qué manera no olvidarse del vínculo que tiene el ser humano, que es un puntito en un pedazo mínimo de la historia con la tierra y con el universo. Uy. Que necesito un poco de cerveza o algo porque ya se me secó la boca.